Bueno, la abstención ha sido tema obligado tras las elecciones de este domingo. Se ha transformado en causa tanto de derrotas como de triunfos en la carrera municipal. Y aunque la regla dice que a menor desarrollo, mayor abstención, hubo sectores en la región metropolitana donde sorprendió la cantidad de participación, el nivel de participación, como por ejemplo en Cerro Navia, en Pedro Aguirre Cerda y en Huechuraba. Y de acuerdo a un análisis que publica hoy el diario El Mercurio, las comunas de mayores recursos registraron una abstención más alta. Queremos analizar este tema y otros relativos a las elecciones. Para eso nos acompaña el analista político Genaro Arriagada. Buen día, señor Arriagada, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Aquí tratando de entender qué pasó con la abstención, no solamente en términos de la cantidad, que a mí eso en realidad me sorprende menos, pero en la calidad de la abstención. ¿Cómo se puede explicar que acá en Chile, teniendo tantos informes extranjeros que dan cuenta, ya no de la teoría, sino de lo que pasa en la práctica, de que efectivamente cuando el voto es voluntario quedan más representadas las posiciones e idearios políticos de la clase alta, por así decirlo? Acá se ha producido lo contrario y gente con menores ingresos fue a votar. Bueno, yo creo que es muy difícil extrapolar la situación de un país como Chile y compararlo con las naciones en las cuales hay voto voluntario y tienen 3 veces más ingresos que nosotros. Ahora, pero antes de eso yo diría que el problema de la abstención en Chile, nosotros los chilenos de repente miramos muy el corto plazo. La abstención venía creciendo en Chile muy fuertemente. Desde el año 88, por ejemplo, en que hubo una gran afluencia, hasta la última elección, prácticamente la abstención se había más que duplicado. Así que tal vez se aceleró, no cabe duda, se aceleró con el voto voluntario, pero esto venía como una tendencia a perder estima por el sistema político, a considerar que los procedimientos no son los adecuados. En consecuencia, yo creo que el problema es más profundo. Ahora, es difícil analizar la abstención cuando son tantos millones de personas y tratar de analizarlo como una sola cosa, porque ahí se mezclan una cierta cantidad de desencanto, otro poco de apatía, otro poco de flojera. Pero ¿qué le parece a usted, si es que se puede, que será el factor predominante? ¿Tiene que ver con desconfianza, con simple lata, quizá? No, yo creo que Chile está en el medio de una crisis política. Desde antes de esta caída en el porcentaje de votos, en la participación, el país empieza a sentir de que, miremos la encuesta, el juicio sobre el gobierno es malo, el juicio sobre la oposición es igualmente malo. En un país normal, políticamente, cuando la oposición baja, sube el gobierno. Claro. Cuando baja el gobierno, sube la oposición. Es como un balancín, claro, en algún sentido. Como unos vasos comunicantes. Claro. Aquí, en cambio, bajan los dos. ¿Por qué? Porque el país siente de que este sistema político está enfermo. Aquí hay una cosa que hay una falta de competencia, en el sentido de que prácticamente el 85% de los candidatos a alcaldes estaban por repetir el plato. Y en consecuencia es muy difícil de repente personas más jóvenes de otra generación entrar. Hay un dato que es muy impresionante. El padrón electoral en los últimos 10 años y más años se mantuvo prácticamente en 8.300.000 personas. Sí, claro, la gente cumplía 18 años y no estaba interesada en inscribirse. Y la gente que cumplía 18 años no se inscribía. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían 5.300.000 personas que no estaban inscritos, todos menores de 40 años. Y en consecuencia aquí teníamos una situación en la cual, como en la película, esa serial Upstairs, Downstairs, sí. Upstairs estábamos las personas de más de 40 años que votábamos, que teníamos los candidatos. Y cuyo voto se conocía, porque ya había experiencia. Claro. Y abajo, Downstairs, estaban los menores de 40 años que decían, mire señores, este es un juego de ustedes, pero a mí no me interesa ni inscribirme ni votar. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que a mi juicio, de una manera precipitada, llegó y se dijo, mire, saben que más a ustedes los vamos a inscribir obligatoriamente, hay inscripción automática. Y la reacción de la gente fue decir, señor, usted me ha inscrito automáticamente, pero ¿a mí qué? Yo no voy a votar.
Ahora, señora Rega, es cierto que la clase política está desprestigiada, eso lo hemos visto en millones de encuestas y sondeos, la imagen de los políticos en general, como dice usted, de lado y lado está muy cerca del suelo, por decirlo de alguna manera, pero pareciera que no es lo único que afecta los niveles de abstención, porque si bien no somos un país comparable con los países europeos y qué sé yo, Estados Unidos, sabemos que en otros países cuando el voto es voluntario, efectivamente la abstención bordea el 50% y a veces puede llegar a ser más. Mi pregunta es, bueno, y finalmente, ¿qué importa? Porque el titular en todas partes ha sido preocupa la abstención, pero ¿por qué preocupa? ¿Por qué finalmente no podemos ser, al menos en temas de abstención, como los países desarrollados que viven en bastante calma? La gente va cuando quiere votar. Bueno, primero, después hablamos sobre el desprestigio de la clase política, que de repente le encuentro rasgos de injusticia. Yo estoy fuera hace 8 años, pero bueno, pero lo que tú dices, yo creo que es muy complicado comparar a Chile con Suiza, que tiene 4 veces nuestro ingreso per cápita, que no tiene conflictos sociales muy profundos, que no tiene manifestaciones estudiantiles una vez al mes, que no tiene una demanda sobre el sistema político por mayor educación, por educación más equitativa, por mayor salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos importa? Porque el sistema político es la forma como nosotros solucionamos nuestros conflictos. Parece que es la forma, pero para un gran número de la población no es la forma. Es que por eso es la causa de la abstención. Porque si yo llego... Pero entonces, ¿qué se hace? Para la calle. Pero sabemos que la democracia directa, como aspiración, no puede llevarse a cabo. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿qué se hace con esas masas de gente que, salen con energía y estamina a la calle y, sin embargo, el día de las urnas se queda en su casa? Bueno, porque esa gente no confía en el sistema político, no participa en el sistema político. Vuelvo al caso, los menores de 40 años no estaban inscritos. Pero en segundo lugar, ¿qué sacamos con darle voto a las personas como Giorgio Jackson, a la Camila Vallejo, si no les permitimos tener candidatos de su edad? En consecuencia, aquí hay que hacer una reingeniería total, porque yo lo que quiero, y yo creo que todo ciudadano quiere, es que esas personas tengan un lugar en el sistema político, para que la forma de solucionar los problemas no sea a través del conflicto callejero, no sea a través de demandas que en definitiva nunca nadie sabe cómo se arbitran, sino que se haga a través de las instituciones. Ahora, pareciera que el sistema binominal, que es nuestro actual sistema, es la base de nuestro actual sistema político de representatividad, tiende a la autogeneración. Y entonces usted lo decía, cierto que los alcaldes no son elegidos binominalmente, pero lo cierto es que las caras en política están bastante vistas ya, ¿no es verdad? Y que efectivamente hay una generación entera que no encuentra no solamente gente de su edad, como usted señala, sino que gente con su paradigma, gente con sus sensibilidades, etcétera. Bueno, pero en la medida en que sigamos con sistema binominal, pareciera que Giorgio Jackson y Camila Vallejo, que usted los puso de ejemplo, como ejemplo de esta generación, van a seguir teniendo que mirar hacia otro lado y no hacia las urnas. ¿Por qué no hemos cambiado el sistema binominal? Bueno, ese es el problema. Yo creo que la clase política, y lo digo con respeto, la clase política chilena está ciega respecto de eso. Hacen un argumento muy mediocre que dice, esto no figura en las encuestas. Uno no puede determinar la agenda de un país por las encuestas. Y porque además figura de manera indirecta. Cuando uno ve que una encuesta como una elección no es contestada, no contesta en esta encuesta, ¿no es cierto? Hay muchos que dijeron no aplica y no contesta. Bueno, eso es una encuesta indirecta del binominal, en algún sentido. En ninguna encuesta figura, por ejemplo, la regla fiscal. En ninguna encuesta figura los equilibrios macroeconómicos, pero pucha que son importantes. En ninguna encuesta figura la energía, y es el principal problema económico de Chile. ¿La clase política es ciega o es cómoda y no está instalada en su silla y no tiene ganas de moverse? Hay un sino trágico en todas las clases políticas, de que como que al no ver las críticas del sistema que los genera, acumulan un cuadro hasta que el sistema se rompe. Pero pareciera hoy incomprensible casi, desde esta vereda al menos, que no puedan ver la crítica, porque llevamos 2 años de movilizaciones. Si ya no se ha podido mirar uno al espejo con eso, entonces ¿con qué? Bueno, yo creo que ese es el drama. Aquí tienen que sentarse y decir, no es solo de que la gente esté votando menos, ese es un aspecto. El problema es que el prestigio del Parlamento es cero. El problema es que el deterioro de la figura presidencial es mucha. El problema es que los partidos políticos
Un partido político que hace 20 años tenía 100.000 militantes, hoy día tiene 20.000. ¿Y qué hacemos al futuro, señora Arriagada? Porque reformar el sistema político. Está claro, ese es su interés y el mío, pero nosotros representamos 2 personas de 17 millones y el problema parece ser yo creo que tal vez personas de distinta edad, ¿no? Bueno, un poco. pero resulta, no, si no crea, no tanto. Pero resulta que estamos a 12 meses de la campaña presidencial. No parece ser que durante el próximo año calendario vaya a modificarse el sistema binominal, seamos sinceros. Y entonces vamos a llegar a otra elección presidencial en este caso y con parlamentarias parciales, con un electorado que en realidad no se siente identificado, al cual el llamado a las urnas es un llamado que le resulta en otro idioma. Y entonces así vamos a pasar otro año más sin que una buena parte de los chilenos, casi la mitad, sienta que tiene algún tipo de representación en aquel lugar que hemos decidido que es el lugar donde está representada la soberanía popular que radica en nosotros y que es traspasada a nuestros representantes en el Congreso. ¿Cómo puede terminar esto si esto sigue así? Bueno, yo creo que tú has hecho una muy buena descripción. Esto significa de que hay un grupo de gente, vamos a suponer los mayores, que llegan y dicen, esta es mi democracia. Y hay un conjunto de gente de menos de 40 años que dice, ese es el juego de ustedes, no me interesa. Y entonces es ahí donde se incuban las grandes crisis políticas, en el cual uno mira, porque lo importante de un sistema político es que todos sintamos que somos parte de él, que todos podemos ser representados a través de él. De que si yo quiero, joven, llegar y reclamar contra el sistema educacional, me voy al sistema político porque el sistema político me acoge. Entonces, yo creo que esa situación es lo peligroso. Voy a poner un ejemplo, creo que es muy distinto. El caso, por ejemplo, de Venezuela, que lo conozco muy bien porque he trabajado ahí pro bono para la oposición durante mucho tiempo, es el caso de un grupo de partidos políticos que subestimaron todos. Le decían, mira, el sistema está corrupto, cosa que en Chile no hay. Los sistemas electorales son pésimos. La manipulación del electorado es atroz. La representación es mínima. Parte importante del pueblo mira esto de una manera lejana. Y lo postergaron hasta que un día apareció un coronel. Y el coronel, curiosamente, no solo tuvo el respaldo de la izquierda, sino que tuvo el respaldo de la derecha también. Chávez entra a destruir el sistema político con el respaldo de un 80% del país. Ojalá que en nuestro caso, por lo menos, claro, pero y que seamos capaces de reparar desde adentro. Creo eso exactamente, de que aquí es necesario mirar esto y mirarlo con cuidado, porque si no, mañana o pasado nos vamos a encontrar o con un líder carismático que quiere romper esto, o con una asamblea constituyente que nos va a llevar a cualquier parte. Con la democracia no se juega. Le quiero agradecer su tiempo y su compañía aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación.